Soy el teniente del Ejército de Colombia, Malagón Castellano Raimundo. El coronel Raimundo Malagón estuvo 9 años, 11 meses y 3 días en poder de las FARC. Recuerdo una vez que el Mono Jojoy fue a uno de los campamentos y uno de los suboficiales secuestrados tuvo la suficiente fortaleza para decirle delante de todo el mundo que nos estaba violando totalmente nuestros derechos humanos, que cómo era eso de mantener a la gente como perros, amarrados, encadenados a árboles. El Jojoy lo que contestó fue que iba a estudiar la forma de cambiar ese método, y la sorpresa para nosotros fue que días después llegaron con candados más gruesos. Es uno de los sobrevivientes de las jaulas de la infamia, esos campos de concentración creados por la guerrilla en lo más profundo de la Manigua para mantener como animales a los secuestrados en los tiempos del Caguán de Pastrana. Fue plagiado en agosto de 1998 durante un combate feroz en la Uribe Meta y solo pudo ser rescatado el 2 de julio de 2008 en la Operación Jaque. Tengo solamente una cosa que decir. He estado encadenado durante 10 años. Yo soy el teniente Malagón del glorioso Ejército Nacional de Colombia. A medida que nos íbamos acercando, íbamos viendo las alambradas de púa, las mazmorras en la selva. Y a mí me aislaron de los soldados también en una reja de 3x3 máximo. Su relato es tan descarnado como la guerra misma. Para hacer las necesidades sanitarias me tocaba pasar como por un túnel rodeado de alambre de púa para poder ir allá afuera con cadenas. Eso es lo más denigrante que un ser humano puede expresar. Tan díscolo fue en esas jaulas infames que lo aislaron durante meses, muchas veces. Aprendí a hablar solo, muchas veces hablaba solo, pero también aprendí a meditar, hablaba con los mosquitos, las arañas, los zancudos, que eran mis amigos de convivencia. ¿Y qué les decía? No, forma de no enloquecer uno. Esta es la verdadera paz que necesita Colombia, que se amen los unos a los otros. El cabo segundo, William Humberto Pérez, quien estuvo entre alambres de púas y candados al cuello 3.770 días, conoció durante ese periplo horroroso 10 de esas mazmorras. También regresó del infierno tras la Operación Jaque. Estuvimos en una, por ejemplo, que nosotros le decíamos tabla y media, porque nos tocaba una tabla y media cada uno. Y era un espacio donde estábamos completamente hacinados. Y si uno en la noche tenía ganas de hacer alguna necesidad, alguna cosa, le tocaba ir delante de todos porque no había espacio, ¿no? La degradación de la guerra en su estado más puro. Había uno que llamamos nosotros el submarino porque era un cajón completamente cerrado, sin ventanas y sin nada. Y en las noches nos metían ahí. Y ahí mismo estaba la marranera, que ellos tenían muchos marranos que tenían. Entonces esos marranos todas las noches permanecían debajo de nosotros, rascándose ahí sobre esas tablas, y era imposible dormir. O sea, eso era como una tortura adicional ahí al secuestro. O sea, uno estaba peor que un marrano, yo creo, ¿no? Porque por lo menos ellos estaban libres, decíamos nosotros. Tanto Malagón como Pérez rehicieron sus vidas. El primero se fue a París a estudiar resolución de conflictos. El segundo es psicólogo y ahora trabaja atendiendo desmovilizados en el Ministerio de Defensa. Algunos de ellos incluso fueron sus captores en la selva. En estos días me conseguí a alguien cerca de la universidad, o en la universidad donde yo estudio, y se asustó muchísimo porque cuando me vio, aunque yo estaba de civil, y yo les hablo normal, o sea, yo les hablo como si estuviera allá, hola, y les llamo por el nombre que ellos tienen allá en la selva. Hola, Tatiana, en este caso, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Qué bueno que te viniste de allá. Pero no siento nada, o sea, a mí no me da ira, no me da deseos de hacerle algo, no, realmente no. El secuestro como botín de guerra ha sido una de las prácticas más aberrantes de las FARC. Este par de uniformados tuvo la fortuna del rescate. Otros, como José Livio Martínez, terminaron purgando un infierno peor, si aquello fuera posible. Él, que permaneció casi 14 años secuestrado, fue fusilado por las FARC con un tiro de gracia durante un fallido rescate. Ninguno dice tener rencor ya. Ambos se liberaron de las cadenas de la selva y los candados del pasado, aunque de cuando en cuando los ronden esos fantasmas.